¿Qué tal, chicos? Buenos días y bienvenidos a esta cuarta sesión de Historia del Arte. En la sesión pasada, pues vimos a grandes rasgos lo que viene siendo el arte en la cultura egipcia. Les había comentado que íbamos a estar viendo varias culturas. En cuestión de México, o sea, culturas antiguas. En cuestión de México, pues solo me voy a enfocar en la cultura maya, pues porque es la de nuestra región, ¿no? Que abarca la península de Yucatán, Belice, Guatemala y pues por El Salvador también se extendieron un poco. De eso vamos a estar hablando. Hay algunas que puede incluso que nosotros ya la hayamos observado, quizás en alguna excursión que hayamos ido, pero no sepamos cómo se le llama a esa forma de arte, ¿no? Algo muy importante que vale la pena mencionar es que pues la cultura yucateca, bueno, la cultura maya, porque pues no es lo mismo, pues tiene mucha riqueza cultural. Sin embargo, ya lo que conocemos hoy en día ya es parte del mestizaje. Muchas de las cosas que ya sabemos son cosas culturales, pero del mestizaje. Ya no son solo mayas, sino de esta cultura, de esta combinación de razas, de entre español y los mayas. Entonces surgieron nuevas culturas, pero lo que voy a, o sea, muchas tradiciones, perdón, pero lo que nos vamos a enfocar es en la parte maya. Entonces también, ¿qué pasa con la cultura maya? Realmente tenía mucha diversidad, pero lamentablemente hace aproximadamente 500 años, cuando comenzó el proceso de conquista, hubo un personaje español, Fray Diego de Landa, que dio la orden de destruir gran cantidad de la evidencia de nuestra cultura. ¿Qué pasaba? El Papa era la máxima autoridad en ese entonces y para que España pudiese conquistar las tierras que habían descubierto, entre estas estábamos nosotros, pues el trato, porque también el Vaticano patrocinaba algunos viajes, algunas incursiones, el trato era que tenía que a todo fulanito que se encontrara, la prioridad iba a ser evangelizarlo. ¿Qué pasaba? Que la cultura maya era una cultura politeísta. ¿Qué quiere decir esto? Era una cultura que tenía muchos dioses. Entonces de repente llegan los españoles y les dicen: oye, tú solo puedes aceptar a este señor como tu único Dios. Obviamente no lo estaban aceptando. ¿Qué es lo que pasó? Fray Diego de Landa dio la orden de destruir toda evidencia que tuviese que ver con nuestros dioses o todo aquello que todo aquello que dificultara el proceso de evangelización de los habitantes maya, con tal de ya enseñarles el español y enseñarles la Biblia, Jesucristo y demás. Entonces, este fulanito, Fray Diego de Landa, pues fácil, arrasó con el 80% de la evidencia de nuestra cultura, de la cultura maya. Luego, un poquito arrepentido, escribió un libro que se llamaba Descripción de las pequeñas cosas de Yucatán, pero es un libro que en Dante lo encuentras en 15 pesos y es una cosita de nada, tratando como que, como que debía apuntar que algunas cosas por si nos servía a futuro, ¿no? Pero la realidad es que ya había destruido nuestra cultura. A esto que hizo Fray Diego de Landa se le llama el auto de fe. Era la fe, pero la fe de ellos. Entonces, ¿qué hacían? De plano destruían algunas pirámides mayas,
vasijas, pergaminos. No hay una escritura maya como tal, era más con dibujos, como jeroglíficos, pero lo mandaban a destruir, lo mandaban a quemar, lo mandaban a tirar a cenotes, o sea, era desaparecerlo. Y pues algunos mayas desesperados por tal de proteger así que su fe politeísta, enterraban algunas cosas. Las evidencias que nos quedan son aproximadamente el 20%. Y digamos que quizás ni eso, que hay muchas cosas que siguen enterradas, que siguen en los ductos de los cenotes. Ya vieron que acá cada rato, cuando están construyendo nuevas avenidas, se comienzan a descubrir pedazos de pirámides, han encontrado utensilios. Acá, por ejemplo, cuando hicieron el nuevo Costco, que sí un cenote, que cuando construyeron los héroes, están en una pirámide. Y también vasijas. Entonces hay muchas cosas que están enterradas y que siguen ahí. O sea, lo que conocemos de nuestra cultura maya no es nada comparado a lo que se perdió, ¿no? Y lo que se sabe también ha sido de boca en boca. O sea, los mitos, las tradiciones, ha sido de boca en boca porque los mayas no escribían. Los mayas no escribían. Sus tradiciones las pasan más de esta manera, ¿no? Ok. Entonces, dicho esto, pues ya voy a comenzar a mostrarles algunas formas de arte. Les voy a subir la presentación, pero esto que les acabo de decir no estaba en la presentación. Entonces ya saben que aunque tengan la presentación en PowerPoint, no se confíen. Ya saben que de repente se activa mi cerebro y comienzo a dar más y más y más información. Ok. Primero que nada, los mayas también ya estaban manejando esculturas. Para los diferentes trabajos en escultura, habían bajos relieves, altos relieves y estelas que se podían hacer de madera, se podían hacer de estuco, se podían hacer de una especie de yeso o de piedra. Es una pasta, el estuco es una pasta de polvo, de piedra calcárea. Es más o menos como, no la cal, es más o menos como un yeso. Y lo pintaban de diferentes colores. Acá quizás no se vea tanto. A ver, voy a intentar no quitar el tripié porque me va a servir. Pero esta es una de piedra. Esta es una estela. Acá tiene un personaje maya. Acá son fechas, cuestiones de calendario. Pero es una especie de... En algunos casos puede estar en forma de pilar. A ver si tengo otro por acá. Este también es una estela. Puede encontrarse en forma de pilar también, pero o a manera de una tabla muy grande. Habían otros tipos de esculturas que eran más que nada figurillas. Las estelas eran grandes. Hacían figurillas. Por lo general eran de animales muy simbólicos, muy especiales para ellos. Por ejemplo, el águila era un animal sagrado. En muchas ocasiones se le puede ver, puede ser solo la escultura del águila o puede ser el águila con un corazón en el pico. ¿Qué quería decir esto? El corazón en el pico era un corazón humano y representaba el sacrificio humano. Porque los mayas sí practicaban esto, hacían sacrificios humanos para sus dioses. Incluso en los juegos de pelota, los mayas también, habían subgrupos de mayas y tenían variación en sus tradiciones. En algunas partes, en el juego de pelota, sacrificaban al equipo perdedor y en otras, el equipo vencedor se sacrificaba porque era su premio. Entonces... La cultura maya sí hacía sacrificios y cuando había un águila con un corazón en el pico representaba esto. Tenemos a Chac. Hay muchas estatuillas de Chac. ¿Por qué? Porque
no era el dios más poderoso en el panteón maya, así se le llama a los dioses principales, o sea, están en el panteón maya, pero no era el más poderoso, pero era el más venerado. ¿Por qué? Porque Chak era el dios de la lluvia. Entonces, a él se le veneraba más, se le daba más ofrendas por la cuestión de los cultivos. Para que estén fértiles sus tierras y demás, para que no existan sequías. Entonces era uno de los más venerados. Normalmente Chak tiene muchas representaciones, tanto en las pinturas que se han encontrado, así como también en las esculturas. Puede estar representado normalmente por una larga trompa, o sea, está narizón, orejas con aretes, prácticamente aretes o como arracadas muy grandes, una boca abierta y con dientes afilados, más o menos de esta forma. Los dientes afilados, permítame un momento, hay mucho ruido. Los dientes afilados, pues era parte de inclusive de sus tradiciones. Los mayas afilaban hasta los dientes, porque también uno de los animales que veneraban era el jaguar, era más o menos para darle presencia a todo esto. Chak podía estar representado también por una versión vieja o por una versión joven. Y también lo podíamos encontrar en diferentes colores, ya que Chak representaba los puntos cardinales: norte, sur, este, oeste. Y según cada color representa un punto cardinal. Entonces les digo, Chak era el más venerado por esta cuestión. Las imágenes ahorita las tengo en pequeña, pero en la presentación la pueden apreciar. Les sigo hablando de algunos. Tenemos a Chacmol. Hay un restaurante o creo que un local, una sala de fiestas que tiene un Chacmol. Los que son de acá posiblemente saben quién es Chacmol. Es un fulanito de piedra que está prácticamente acostado y en su abdomen tiene como que un círculo. Sus pies están así, está acostado. De todas maneras, acá sí les voy a mostrar la foto. Chacmol viene siendo este personaje. Acá tiene un círculo. Ahorita les voy a explicar el porqué del círculo. Ok, dice, símbolo religioso. Probable que haya sido un lugar para colocar ofrendas humanas o de todo tipo, es decir, hasta un corazón para los dioses. En realidad, algunos, quizás porque suena como Chak, pero es Chacmol, creen que es una especie de dios, pero no, al contrario, Chacmol es un súbdito y por eso tiene el hueco en su abdomen para que se pongan las ofrendas, porque él es un súbdito. O podía ser prisioneros de guerra, porque en la cultura maya también había esclavitud, pero solo esclavizaban a gente que capturaron en guerras, o gente que había robado o prestado algo y no lo pudo pagar. Habían cruces, pero obviamente esto no tenía nada que ver con la cristiandad, no tiene relación, pero simbolizan las 4 direcciones o ángulos del mundo más al centro. También representa la planta del maíz. Ok. O sea, ese tipo de esculturas era muy común. También de los demás dioses podía saber, pero ya les dije, Chak era el más venerado. También, por ejemplo, otras esculturas más comunes era la de Kukulcán. Kukulcán también tenía diferentes formas. Tenía una forma humana, tenía una forma, la de serpiente emplumada, y tenía la forma de mitad hombre arriba y serpiente emplumada abajo. Hay unas grecas que son como nubes, que también eso era como para adornar paredes, que son estas son las grecas. Por lo general son para adornar paredes. Este que ven acá es un jaguar. Acá tiene un circulito también.
el jaguar es el animal o uno de los animales más venerados, más sagrados para la cultura maya. Ese era un trono, ese circulito que estaban ahí era para que el cacique, que era el líder de la aldea, se sentara. Y era sagrado para los mayas porque decía que es el animal sagrado que representa al sol en su paso al inframundo. Y por eso también lo utilizaban como trono. Los mayas también ya tenían instrumentos musicales. La música maya se basa en dos tipos de instrumento, de viento, es decir, silbatos, que podían ser silbatos, flautas o caracoles. Al caracol se le hace un hueco o dos y ya sirve como una especie de flauta. Hacían flautas con huesos también de animales y con silbatos. Lo podían hacer con huesos de animales o lo podían hacer con otros caracoles más pequeños o también lo podían hacer con madera. Y tenían de percusión, que es el xilófono, que podían ser también con caparazones de tortuga y bastones de madera. Los bastones de madera son huecos y tienen estrechos pasajes interiores para hacer sonar las semillas. O sea, los instrumentos de percusión son los que los rellenas con algo, piedras, semillas, para hacer ruido, digamos que como una especie de maraca. Lo que todavía no tenía, no hay evidencia, es instrumentos de cuerda. O sea, una lira, una guitarra, un bajo, no, todavía no habían instrumentos similares. Solo era la parte de viento, como el silbato, las flautas, y con madera las llenaban con semillas y hacían unas especies de maracas, o incluso en vez de las maderas lo hacían con caparazones de tortuga. Acá hay un ejemplo de silbato. Este está hecho con hueso. Acá están los orificios para que puedan manipularlo. Es un instrumento de viento. Ok. Luego tenemos también evidencia de pintura. Practicaron la técnica del fresco y a veces plasmaron la perspectiva, como se observa en las pinturas de Bonampak en Chiapas. Ahorita se los muestro. En la escena de los prisioneros de guerra martirizados, pues la mayor parte de las veces pintaron personajes de lado. Los personajes pequeños son representaciones de personas alejadas de menor rango, así como lo hacían los egipcios. ¿Qué quiere decir? Que personas diminutas podían ser esclavos o podían ser personas que no eran relevantes. Personas dibujadas más altas eran con mayor cargo, o sea, con mayor jerarquía social. También aparecen las manos positivo o negativo sobre los muros de los edificios de desconocido significado. Los tonos preferidos son los rojos y los azules, es decir, ellos utilizan rojo y azul. Incluso acá algo muy importante, hay una especie de azul coral que los mayas crearon, que en otras partes del mundo no estaban. Lo hacían con corales, lo hacían y ya molían con esa pigmentación, y ya luego cuando nos conquistaron ya ese color va a otras partes del mundo, pero prácticamente esa tonalidad lo crearon los mayas. Hace rato mencioné que estaban en la península los mayas, también hay evidencia en Chiapas, perdón. Acá pues se alcanza a ver los colores que ya habíamos mencionado. Esta es la de Chiapas. Y pues los súbditos son más pequeños y los que están más arriba dentro de la pintura pues son jerárquicamente más importantes. Hay algunos que no saben su significado todavía. Los mayas no escribían, su forma de escritura era a través de dibujo, a través de pintura. Entonces hay algunos jeroglíficos, por así decirlo, que aún no saben su significado en su totalidad. Se ha hecho una interpretación, un intento, por así decirlo, pero no se sabe en su totalidad. Pasamos a la literatura y con eso voy a ir cerrando. A pesar de que no tenían escritura,
no quiere decir que no tuviesen literatura. Su forma de escribir era con pinturas, con jeroglíficos, es una especie de lenguaje. Y de igual forma ya les dije que los mayas, muchas de las tradiciones o de las historias se hacían de una práctica oral, o sea, se van pasando de generación en generación de esta manera. Pero en cuestión de literatura, tienen dos principales evidencias. Uno es el Chilam Balam y el otro es el Popol Vuh. Les voy a definir Chilam Balam, les voy a decir qué trataba, porque Chilam Balam, hay varios Chilam Balam. Ahorita les explico. Acá tengo un libro donde dibujaron a un Chilam. Ahorita lo voy buscando, perdí la página, pero mientras les leo qué es el Chilam Balam. Chilam significa el que es boca, es decir, el que profetiza. Balam es Balam es jaguar, pero para esta cuestión se le daban el significado de como que de sacerdote. Inclusive hay algunos que más que sacerdote le hacían referencia para brujo. ¿Qué es lo que decían? En realidad el Chilam Balam es un profeta. Era un profeta que se la pasaba dibujando sus profecías. Entonces, se han encontrado no solo un Chilam Balam, se han encontrado docenas de Chilam Balam. Se le llama al pergamino que se encuentra y que eran profecías, son considerados Chilam Balam. Es un librito, luego lo convierten en libro. Pero hay uno, digamos, Chilam Balam de Muna, Chilam Balam de Ixil. El nombre depende del lugar donde lo hayan encontrado. Acá hay una representación de los balanes. Los tienen como brujos, por así decirlo, pero eran profetas. Entonces, Chilam Balam prácticamente es el libro de un profeta. Pero no solo hay uno. Y dicen que han encontrado los Chilam Balam ya después de que llegan los españoles, pero ya tienen la manera de saber de qué año era. Dicen que uno de los Chilam Balam logró profetizar la llegada de los españoles y que les iban a imponer una nueva religión. Los otros Chilam Balam pues son de diferentes predicciones, pero eso era parte de la literatura. Luego, acá tenemos al Popol Vuh. El Popol Vuh, el Popol Vuh lo comparan con la Biblia de los mayas, porque prácticamente en el Popol Vuh explican la creación de casi todo. De los principales animales, la creación del hombre según los mayas, y también te explican algunos dioses. O sea, son historias similares, digamos que como de la Biblia, pero versión maya. Por ejemplo, acá sí te dan explicaciones de cómo se creó el búho, el murciélago y demás, pero hay dos principales historias. Acá en la portada se ve reflejada una, que es la creación del hombre. Los dioses mayas estaban buscando crear al hombre, pero tuvieron que hacer 3 intentos. El primer intento lo hicieron, creo que de madera, pero era muy rígido, o sea, como que no representaba sentimientos. El segundo creo que lo hicieron de barro, pero no aguantaba, se escurría, por así decirlo, no era resistente, hasta que deciden hacer al hombre de maíz, y es cuando ya lo perfeccionan. Obviamente lo estoy súper resumiendo, pero por eso acá está escrito diferente. El Popol Vuh en español se escribe diferente. Ahorita nuevas instituciones, con tal de rescatar la lengua maya, ya la han hecho un lenguaje escrito, pero es algo de 20 años, 30 años para acá. Por eso está escrito Popol Vuh, porque sería en la escritura maya. La otra historia
principal, por acá tengo en el otro libro una ilustración. Les voy comentando rápido porque ya se me va a acabar el tiempo que tengo para grabar. Es de unos hermanos que retan a los dioses del Xibalba. Bueno, más bien, eran muy buenos en el juego de pelota. Y los dioses del Xibalba los retan a un partido de juego de pelota. El Xibalba es el infierno, lo equivalente al infierno en la cultura maya. Entonces, tienen que pasar por diferentes niveles que tenía el Xibalba, pero era una trampa por parte de los dioses de ahí. Y prácticamente terminan matando a estos fulanitos y les cortan la cabeza y utilizan su cabeza para el juego de pelota. Años más tarde, uno de estos que se habían echado tuvo hijos, y sus hijos sabían que había pasado a su papá y estaban buscando venganza, y estuvieron practica y practica escondidas hasta que perfeccionaron el juego de pelota. Y ya luego jugaron para que lo vieran los dioses del Xibalba y los retaran. Y dicho y hecho, los retan los dioses del Xibalba, pero ellos supieron pasar cada obstáculo. Luego se ponen a jugar con los dioses del Xibalba, les ganan, les hacen trampa luego a los dioses del Xibalba y se llevan las cabezas, y con las cabezas logran mágicamente revivir a sus difuntos y ya se escapan del Xibalba. Estos son los dioses del Xibalba y estos son los dos hijos que rescataron a su papá y a su tío, por así decirlo. Y pues les dije, ya para ir finalizando, de la cultura maya nos falta muchísimo. Esto es poquito lo que tenemos, ¿no? Muy bien, chicos, sería todo por mi parte en esta sesión. Cualquier duda, aclaración, saben que me pueden escribir en el Classroom.